Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a hablar de el concepto de valor en Nietzsche y de la libertad en Jean-Paul Sartre. Estos temas pertenecen al tema 1.3 de la primera unidad del programa de ética, elementos éticos de la existencia humana. Vamos a iniciar con el valor en Nietzsche. Nietzsche vivió en la segunda mitad del siglo XIX, nació y murió en Alemania. Él estudió filología y desde muy joven se vio influido por Arthur Schopenhauer, por la filosofía de Arthur Schopenhauer y la obra de Richard Wagner. Debido a estas influencias, el joven filólogo escribe el texto El nacimiento de la tragedia y cada vez se ve más atraído por la filosofía, de modo que abandona la cátedra de filología y se dedica a escribir su propia doctrina filosófica. Dentro de las obras filosóficas que escribió Friedrich Nietzsche está La Gaia Ciencia, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, Genealogía de la moral y Ecce Homo. Estos son escritos que publicó durante su vida. Su obra se interrumpe cuando sufre una crisis, una parálisis general, así lo diagnostican, en 1889. El episodio que detona esta crisis es muy famoso. Él en 1889 caminaba por la Plaza Carlo Alberto en Turín cuando vio a un cochero golpear con un látigo a un caballo y esta escena lo conmovió fuertemente, se acercó, abrazó al caballo, comenzó a llorar y al día siguiente ya no tenía, pues ya no estaba bien de sus facultades mentales, dejó de escribir y quedó durante 10 años al cuidado de su madre y posteriormente de su hermana. Bueno, ahí les dejo un vínculo de YouTube para que vean la película y también un video con más datos de su vida, de su pensamiento en YouTube para que los revisen. Bien, los valores, tal como los aborda Nietzsche en su texto La genealogía de la moral y en otros textos, los valores son ideas, son puntos de apoyo para conservar una forma de vida o para desarrollar una forma de vida. En ese sentido, los valores, según Nietzsche, no son entidades absolutas, no son esencias eternas, sino que dependen de una forma de vida y en ese sentido son temporales, son relativos y para evaluar a los valores, es decir, para identificar qué valor tienen los valores morales, es preciso referir estos valores a las pulsiones o a los instintos y determinar si estos valores sirven para fortalecer la energía, la vitalidad, o bien sirven para retener, para debilitar esta energía. Entonces, la genealogía, el método genealógico que va a utilizar Nietzsche, tiene esa finalidad, determinar el origen y la filiación de los valores morales. Para ello, utiliza un análisis histórico-lingüístico. Vamos a ver que él rastrea los significados que a lo largo de la historia han tenido los conceptos de bueno y malo, y de esa manera va a demostrar que el bien, el mal, no han tenido un significado invariable, sino que al contrario, este significado ha cambiado con el paso del tiempo y además que ese significado depende, como ya decíamos, de la forma de vida que apoya ese valor. Si esta forma de vida es una forma de vida fuerte, dominante, ascendente, noble, entonces vamos a tener cierta concepción del bien y cierta concepción del mal. En cambio, si se trata de una forma de vida
que es decadente, débil, vulgar o una forma de vida de esclavo. Esto es en la terminología de Nietzsche. Entonces habrá otras concepciones de bien y del mal. Bueno, vamos a entrar entonces a ese análisis. El amo, hay que entender que por amo Nietzsche no se refiere a aquellas personas que poseen esclavos, sino Nietzsche entiende por amo al que es amo de sí mismo, al que es dueño de sí mismo, es el fuerte, el hombre fuerte. Bueno, el hombre fuerte es una persona activa, es una persona que obra, que produce, es una persona afirmativa, es creadora, en contraste con el esclavo. El esclavo, pues, es una persona débil, es esclavo de sí mismo. A eso se refiere Nietzsche cuando habla del esclavo, el esclavo de sí mismo. Reacciona a la acción del amo, rechaza las afirmaciones del amo, del hombre fuerte, y mientras el hombre fuerte se estima a sí mismo bueno, bello, noble, el hombre esclavo, en este sentido de la reacción, primero concibe la idea de maldad, identificando al mal como el poderoso, el agresivo, el cruel, el ambicioso, ¿no? Y posteriormente, ya que el esclavo reaccionó a la afirmación del fuerte, entonces el esclavo se define a sí mismo como el bueno, como el que no es malvado. Entonces, en contraste tenemos que el fuerte, el amo, primero se define a sí mismo como bueno. En cambio, el esclavo primero identifica al malvado, es decir, identifica al fuerte, reacciona ante él y luego ya de manera derivada o secundaria es como se define a sí mismo como bueno. Bueno o bondadoso, según el débil, es aquel que es pasivo, es aquel que ama al prójimo, es el humilde, es el paciente, es el obediente. Así es como el esclavo concibe el bien, lo bueno. Es, diría Nietzsche, convertir en mérito la impotencia. Como el débil no puede hacer otra cosa que obedecer y, y mantenerse pasivo ante los abusos, pues el débil convierte esa impotencia en mérito y hace que su imposibilidad de cobrar venganza se convierta en una virtud, en la paciencia. Bueno, mientras esas son las concepciones de bueno y malvado para el esclavo, el amo concibe lo malo en segundo término. O sea, el amo, el hombre fuerte, primero define qué es el bien y lo identifica consigo mismo. Y ya de manera secundaria, el hombre fuerte define qué es lo malo. Lo malo para el hombre fuerte es lo miserable, lo enfermo, lo débil, lo bajo, lo cobarde, lo infeliz. Así es como concibe lo malo el hombre fuerte. Observen aquí cómo hay, yo pienso también en el español, una diferencia entre malvado y malo. No es lo mismo una persona que es mala a una persona que es malvada. El malvado ya implica cierta acción, cierta perversión, mientras que alguien malo podríamos incluso sentir conmiseración, ¿no? Por el malo. Bueno, ustedes tendrán sus opiniones de cómo entienden la diferencia entre malo y malvado. Me gustaría mucho escucharlas. Otra diferencia entre los valores del fuerte y del esclavo es que para el fuerte la inteligencia no es tan importante como los instintos. Para el fuerte es importante la espontaneidad, la ingenuidad, el arrojo,
la valentía, el enfrentar peligros sin pensarlo mucho. Eso es algo que estima mucho el hombre fuerte. Mientras que el hombre débil, el esclavo cultiva la inteligencia. Para el esclavo, la inteligencia compensa la debilidad de los instintos. Bueno, y otra diferencia es que mientras el hombre fuerte tiene la fuerza para responder a una agresión de manera inmediata y posteriormente olvidar, no guardar rencores, en el caso del hombre débil, esta impotencia para vengarse lo lleva a guardar resentimiento y este resentimiento se convierte en una expectativa de venganza, en un espíritu de venganza. Pero como no se puede llevar a cabo, no se puede llevar a cabo a causa de la falta de fuerza, entonces ese espíritu de venganza se troca en autodesprecio. Porque recuerden que para el débil, lo malvado, lo malo, es la agresión. Entonces, el que el débil sienta una pulsión de agresión por el resentimiento, lo hace autodespreciarse, porque lo hace sentirse malvado. Entonces, el resentimiento, pues, lleva a la conciencia de culpa, a una mala conciencia, y de ahí lleva el esclavo a la negación de la vida. El nihilismo, es decir, la negación del valor que tiene la vida y la esperanza de encontrar en un más allá, en una otra vida, la felicidad, la justicia, la dicha, etcétera. Eso es creación del esclavo. Y de acuerdo con el análisis que hace Nietzsche del nihilismo, la historia de Occidente, al menos, es la historia del nihilismo. El esclavo se impuso desde la antigua Grecia al amo. La moral del débil, la moral del enfermo, de la decadencia, de acuerdo con Nietzsche, se impuso desde los tiempos de Sócrates y Platón, se impuso sobre la moral del amo. Entonces, pues nosotros somos los últimos herederos de esta historia del nihilismo que empieza con la negación de las apariencias, la negación del cuerpo, la negación del arte, la creatividad que lleva a cabo Platón y que es retomada posteriormente por el cristianismo. Bueno, sin embargo, en siglos recientes, siglo XIX, la búsqueda de la verdad que dio pie al nihilismo, o más bien el nihilismo que dio pie a la búsqueda de la verdad, tuvo como consecuencia el desenmascaramiento de Dios o la muerte de Dios. Es, digamos, resultado de la propia tendencia del nihilismo, que al principio erige a Dios y a la vida ultraterrena y todo eso. Al principio erige la trascendencia del nihilismo, pero con el paso de los siglos, la búsqueda de la verdad, que también es propia del nihilismo, aniquila la noción de Dios. Entonces, tenemos que Dios en el siglo XIX ha muerto. No es que Nietzsche lo haya matado. Aquí en la imagen parece que Nietzsche mató a Dios, pero en realidad Nietzsche, como bien lo señala Camus, ya se encontró con un Dios muerto. Nietzsche no mató a Dios, sino que Dios ya estaba muerto, muerto por obra del nihilismo, como mencionábamos. Em, Ahora, eh, el hecho de que muera Dios se ha querido aminorar como si no tuviera grandes repercusiones y pudiéramos seguir viviendo, prescindiendo de Dios, pero conservando
sus valores y conservando la racionalidad que se fundamentaba en Dios. Lo que Nietzsche quiere señalar en un texto de la Gaia Ciencia, que se titula La muerte de Dios precisamente, es que al morir Dios, todas las orientaciones valorativas para la conducta o de la razón se caen y el hombre entonces pierde puntos de referencia, más bien, pues pierde el gran punto de referencia que era Dios. Y por ello, el hombre que asume la muerte de Dios y la pérdida de estos valores sustentados en Dios, debe asumir la tarea de crear nuevos valores. Esta es el llamado, perdón, que hace el loco en este fragmento de la Gaia Ciencia. Es un loco que anuncia que Dios ha muerto y que ahora es necesario crear nuevos dioses. Ahora es necesario en un cielo que se ha vaciado, que ya no tiene estrellas, que ya no tiene puntos de referencia para que el hombre oriente su conducta, pues ahora es necesario que el hombre cree nuevos soles, nuevas estrellas, nuevos dioses. Esta misión de crear valores o metafóricamente crear soles, es la que llevan a cabo los superhombres, los amos de la tierra. Los superhombres entonces no son gobernadores, no son personas con un dominio efectivo sobre los infrahombres, no es para nada el ario, no se trata de una cuestión racial. Estas malinterpretaciones que se han hecho a veces del concepto de superhombre de Nietzsche y que lo han asociado al nazismo y parece que es obra de su hermana que lo cuidó en los últimos años de su vida. Hay que hacerlas a un lado. El superhombre no es nada de eso. Sí es el superhombre, digamos, un heredero de este hombre fuerte que veíamos de la moral del amo, eh, pero es como si retornara ese hombre fuerte que fue eclipsado por la moral del esclavo, como si retornara este hombre fuerte después de toda la historia del nihilismo y retornara precisamente a crear nuevos valores. Ya decíamos, la tarea del superhombre es crear valores y en ese sentido el valor supremo para el superhombre va a ser la creación. Bueno, el superhombre además se distingue porque afirma la vida y el devenir sin reservas, es decir, aceptando también el sufrimiento y el mal. Bueno, en el cristianismo y el nihilismo en general, el sufrimiento y el mal que se encuentran presentes en la vida son el argumento para escapar a un plano trascendente, para creer en una vida más allá, para irse a un paraíso, ¿no? En la imaginación, por supuesto. Entonces, el superhombre ya no va a hacer esa fuga, ya no va a evadirse aún más allá, a una vida ultraterrena, sino que el superhombre va a ser quien afirme la vida tal cual como se da en la tierra, con lo bueno y con lo malo. En ese sentido va a tener una perspectiva más allá del bien y del mal. Aquí les pongo otro video sobre el superhombre. Bien, entonces decíamos que el superhombre es aquel que afirma la vida tal como se da en la tierra, incluido el sufrimiento, incluido el mal. A todo ello dice un sí, el superhombre, un sí de aceptación, de afirmación. Esto tiene que ver con el eterno retorno y este concepto de amor fati o amor al destino que plantea a Nietzsche como una prueba. La prueba es
¿Quieres tanto la vida que te gustaría que se repitiera infinidad de veces? Para muchos, esta posibilidad de que la vida tal como la hemos vivido se repita infinidad de veces, suena a una pesadilla, a un castigo infernal. Nosotros, o bueno, sí, en general, tenemos muchas cosas de qué arrepentirnos. Hay muchas cosas que nos gustaría que no hubieran ocurrido en nuestra vida y que por ello, pues preferimos que desaparezcan, no que se repita una infinidad de veces. Es ese anhelo de extirpar el sufrimiento lo que lleva a postular, eh, vidas ultraterrenas, lo que lleva a despreciar la vida terrenal. Entonces, digamos, el superhombre a esta pregunta debería responder que sí, sí deseo, sí deseo que mi vida se repita tal como ha ocurrido una infinidad de veces. Esto también tiene repercusiones en la manera en cómo vivimos. Si tenemos esta disposición de que nuestra vida se repita una infinidad de veces, significa que cada instante, cada acción que realizamos, la realizamos con el deseo de que se repita infinidad de veces, que sea eterna. En ese sentido, pues las acciones hay que realizarlas con pleno convencimiento y no como pues, como deseando no hacerlas, ¿no? O que no ocurran, sino deseando que ocurran y que ocurran como si fueran a repetirse infinidad de veces, como si fueran necesarias. A eso se refiere eh, Nietzsche con esta idea del eterno retorno, con que las acciones, las situaciones se van a repetir una y otra vez y no tanto a una hipótesis cosmológica. O sea, a Nietzsche no le interesa probar si el universo es un eterno retorno, ¿no? En efecto, existe esta hipótesis cosmológica de que el tiempo es infinito y la materia es finita y por lo tanto dentro de la infinitud del tiempo, pues va seguramente a repetirse la configuración del universo de manera infinita, ¿no? Pero eso no es lo que le interesa a Nietzsche. Lo que le interesa a Nietzsche es utilizar esta idea como una prueba para ver qué tanto afirmamos la vida tal como es, qué tanto somos dueños de la tierra, qué tanto somos superhombres. Bueno, es difícil. Es difícil y no es algo que, pienso yo, no es algo que ocurra de manera definitiva. El mismo Nietzsche, Zaratustra, el loco de la Gaya Ciencia, no se afirman como superhombres, sino más bien como personas que anuncian la llegada del superhombre, pero el superhombre no parece ser una condición estable de ciertos individuos, ¿no? Sino más bien el superhombre, yo pienso, se trata de una experiencia momentánea en la cual nosotros vivimos con tal intensidad que deseamos que un instante se vuelva a repetir de manera infinita. Bueno, esa sería la ética de Nietzsche.